Christ is Supreme 18. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Cristo es supremo. Durante varias semanas hemos estado analizando a las personas que creían, caminaban y hablaban con Jesús. Los 27 documentos, los libros y cartas que componen el Nuevo Testamento, todos fueron escritos por testigos oculares de Jesús, o personas asociadas cercanas de los testigos oculares. Estos hombres fueron inspirados para escribir lo que vieron y oyeron de Jesús, así como, de los que llegaron a creer acerca de Él, es decir, de quién es Él, por qué vino a este mundo, y qué logró mediante su muerte y resurrección. Vivimos en una época de tiempos difícil de engaño religioso. Mateo 24 del 4 al 5, y 11. Gran parte del engaño se centra en falsos conceptos de Jesús, de su persona y obra en el mundo. Cada vez es más común oír decir que Jesús era solo un buen hombre, que nos dio principios para vivir, que Él nunca afirmó ser Dios, y no resucitó de entre los muertos. Otros dicen que Jesús vino a traer paz a este mundo, y a enseñarnos a amarnos unos a otros, que fue solo uno de los muchos maestros sabios de la antigüedad a los que podemos acudir en busca de orientación para vivir mejor. Dado que a Jesús se le llama Hijo de Dios, hay cristianos sinceros que ven a Jesús menor que el Padre porque no tienen una comprensión clara de quién es Él, por qué vino a ser y cómo deben vivir los cristianos. Ahora nos tomaremos tiempo para analizar quién es Jesús y por qué vino a este mundo, según lo que dicen los testigos presenciales para estar familiarizados con Jesús, y el mensaje que proclamó que podemos reconocer fácilmente a los falsos cristos y falsos metros. En esta lección, aprenderemos cómo debemos vivir. Los primeros cristianos, los testigos presenciales, creían que Jesús era, es y será Dios hecho plenamente Dios y plenamente hombre, una persona con dos naturalezas, humana y divina. Antes de ver lo que los testigos presenciales escribieron sobre Jesús, debemos hacer algunas declaraciones sobre él. La Biblia misma dice, ¿quién es y por qué fue escrita? La Biblia es una colección de 66 libros escritos por más de 40 autores durante un periodo de 1500 años, desde los años 1400 a.C. hasta los años 100 después de Cristo. La Biblia revela a Dios y su plan para la humanidad. Cada libro de la Biblia añade y avanza la revelación que Dios tiene de sí mismo y de su plan. Es 50% historia, 25% profecías y 25% instrucciones para vivir. La Biblia revela que Dios creó a los seres humanos para que se convirtieran en sus hijos e hijas mediante la fe en Cristo y para que sus hijos e hijas que vivan en una relación amorosa con Él y le glorifican plenamente. Pero la humanidad ha elegido la independencia de Dios, a través del pecado, haciéndonos a todos incapaces para acercarse a Él como familia. Dios ideó un plan para recuperar a su familia a través de Jesús. Efesios 1 del 4 al 5. A través de su muerte sacrificial en la cruz, Jesús abrió el camino para que hombres y mujeres pecadores pudieran ser restaurados a Dios mediante la fe en Él, y su sacrificio. 1 de Pedro 3:18. La Biblia es una revelación progresiva. Dios se ha revelado gradualmente a sí mismo con su plan hasta que tengamos una revelación completa acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares de Jesús, o colaboradores cercanos de los testigos oculares, por hombres que caminaron y hablaron con Jesús, lo vieron morir y luego lo vieron vivo nuevamente. Escribieron los documentos del Nuevo Testamento como parte de sus esfuerzos por decirle al mundo quién es Jesús, y lo que Él logró mediante su muerte, sepultura y resurrección. La Biblia revela que Dios es trino. Él es un ser que se manifiesta simultáneamente como tres seres distintos, pero no personas separadas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Hace 2000 años la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, asumió plena naturaleza humana, encarnado en el vientre de una mujer judía, una virgen llamada María. Cuando nació en este mundo, se le dio el nombre de Jesús, que significa Salvador.
Lucas 1 del 31 al 35, Mateo 1 del 18 al 25. Jesús es llamado el Hijo de Dios porque Él es Dios y posee las cualidades de Dios. En la cultura en la que nació Jesús, Hijo tenía la mismidad de naturaleza que el Padre. Cuando Jesús se llamó Hijo de Dios, todos entendieron lo que decía. Juan 5 17 al 18. Jesús también se le conoce como el Hijo de Dios, no porque de alguna manera sea menos que Dios, sino porque Dios es el Padre de su humanidad. Su naturaleza humana fue concebida por el poder de Dios Espíritu Santo en el vientre de María. Mateo 1:20, Lucas 1:35. Jesús es Dios el Hijo, era y es semejante igual con Dios el Padre, diferente en que tomó una posición subordinada como humano con el propósito de lograr nuestra redención y salvación del pecado. Jesús se humilló y se despojó de su deidad, asumiendo naturaleza humana. Aunque Jesús era Dios, se humilló y tomó plena naturaleza humana para poder morir en sacrificio perfecto por el pecado. Filipenses 2 del 6 al 8, Hebreos 2 del 9 al 15. Dios mismo vino a este mundo a morir por nuestro pecado, Él vino a buscar y salvar a su familia perdida. Juan 3:16, Lucas 19:10. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, no es menos que Dios. Jesús es Dios con una humana naturaleza. Cuando tomó naturaleza humana en el vientre de María, Jesús siguió siendo lo que era, la deidad eterna. Este es el misterio de la encarnación. Primera de Timoteo 3:16. Ninguno de los testigos intentó explicar la Trinidad o la encarnación, simplemente aceptaron lo que vieron y oyeron. Notemos algo que el apóstol Pablo, un testigo ocular, escribió acerca de Jesús. Observe que, en su declaración, Pablo hace referencia a las dos naturalezas de la Trinidad y de Jesús, la humana y la divina. En Romanos 1 del 1 al 4. Esta carta es de Pablo, el esclavo de Jesucristo, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar las buenas nuevas, acerca de su Hijo Jesús, en cuanto a la carne, su naturaleza como descendiente de David, y su naturaleza divina conforme a la naturaleza del Padre. Jesús demostró que era el Hijo de Dios cuando Dios lo levantó poderosamente de entre los muertos por medio del Espíritu Santo. La resurrección de Jesús autenticó todo lo que dijo sobre sí mismo. Cada duda o pregunta los testigos presenciales habían identificado la verdadera identidad de Jesús cuando lo vieron vivo nuevamente. Las enseñanzas falsas sobre Jesús no son exclusivas de nuestro tiempo. Incluso ante los testigos, cuando murió, comenzaron a surgir desafíos al mensaje del Evangelio, de quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Los falsos maestros negaron la humanidad de Jesús, diciendo que él no era verdaderamente un hombre ni verdaderamente Dios. En el siglo II, estas ideas se convirtieron en lo que se conoce como gnosticismo. El gnosticismo proviene de una palabra griega que significa tener conocimiento. Los gnósticos afirmaban tener conocimiento especial de Dios que no estaba disponible para todos. Creían que a través de este conocimiento uno puede escapar de la prisión del cuerpo físico al morir y reunirse con Dios. Creían que el conocimiento adquirido a través de doctrinas secretas y experiencias místicas es la clave para la salvación. Había una amplia variedad de creencias, a veces contradictorias, bajo el paraguas del gnosticismo. Estas son algunas de las creencias gnósticas relacionadas con quién es Jesús y cómo debemos vivir. Algunos veían el mundo físico como malo, lo que llevó a afirmar que Jesús no un ser físico material. Algunos gnósticos enseñaban que él solo parecía ser humano, que su muerte y resurrección solo parecía un espejismo, no era cierta. Esto llevó a negar la encarnación y su resurrección corporal. Algunos creían que Jesús era solo una de varias manifestaciones del mundo eterno e incomprensible de Dios. Dijeron que Jesús era un hombre especial, no divino, que él estaba habitado por Dios, que el poder de Cristo estaba en su bautismo, pero que Cristo lo dejó para ser crucificado. Otros enseñaban que debido a que el mundo físico es malo, lo que haces con tu cuerpo no es importante, aunque sea un ermitaño y puedas practicar una abnegación extrema de complacer todos los deseos de tu cuerpo. Gran parte de lo que los testigos presenciales escribieron en las epístolas, cartas del Nuevo Testamento para abordar y contrarrestar estas y otras ideas falsas. Consideremos una nota rápida pero importante. A menudo tratamos de entender la Biblia desde el punto de vista nuestros, es decir, de lo que significa para mí, pero la Biblia no era un escrito para ti y para mí.
La Biblia fue escrita por personas reales para otras personas reales en un momento específico de la historia para comunicar información importante sobre el plan redentor de Dios. Todo en la Biblia fue escrito por alguien a alguien sobre algo. Para poder correctamente interpretar un versículo, siempre debemos considerar estos tres factores porque establecen el contexto. 1. El pasaje no puede significar algo para nosotros que no hubiera significado para los lectores y oyentes originales. Durante el resto de la lección vamos a considerar algunas cosas que Pablo escribió a una iglesia específica, grupo, o asamblea de creyentes que estaba siendo afectada por enseñanzas falsas en la iglesia de Colosas. De esta forma nos ayudaremos a ver lo que los testigos presenciales y los primeros cristianos creían acerca de Jesús. Colosas era una ciudad menor a unas 100 millas al este de la gran ciudad de Éfeso. Ambas ciudades estaban ubicadas en lo que hoy es el oeste de Turquía. Pablo fue a Éfeso, predicó el Evangelio, estableció una iglesia, y pasó 3 años allí enseñando a los creyentes entre los años 56 al 59 después de Cristo. Sus esfuerzos fueron tremendamente exitosos y su ministerio impactó grandemente a toda la región. Hechos 19 del 1 al 20 y Hechos 20:31, aunque Pablo nunca fue a la cercana Colosas. Se cree que el mensaje de Jesús y su resurrección se extendió a la ciudad a través de los efectos de la obra de Pablo en Éfeso. Pablo escribió una epístola, carta a los colosenses mientras estaba encarcelado en Roma, a causa de su fe en Jesús en los años 60 al 61 después de Cristo. La carta fue en respuesta a la visita de un hombre de Colosas llamado Epafras. Es posible que Epafras se haya convertido a Jesús durante el ministerio de Pablo en Éfeso, y que haya sido el fundador y pastor de la iglesia de Colosas. Epafras le informó a Pablo que los creyentes en Colosas estaban siendo influenciados por falsas enseñanzas. Pablo escribió la epístola a los colosenses para abordar este tema. No sabemos exactamente cuál fue la falsa enseñanza, porque Pablo no la dijo. Pablo no tuvo que explicar a los colosenses cosas que podríamos necesitar explicar, ya que él estaba escribiendo a personas que ya tenían un contexto establecido para sus palabras de instrucción. Recuerde, él no nos estaba escribiendo. Tenemos que reconstruir lo que fue la herejía colosense a través de lo que escribió Pablo. Una herejía es una enseñanza que contradice las enseñanzas de los apóstoles originales y de Jesús. La herejía colosense parece haber sido una mezcla de legalismo judío, filosofía griega y misticismo oriental. Probablemente fue una temprana forma de gnosticismo, a diferencia del gnosticismo en toda regla, que se desarrolló en el siglo II después de Cristo. La respuesta de Pablo a los colosenses en su carta indica que la enseñanza decía que la salvación completa no viene solo por la fe en Cristo, sino que se tiene que mantener aspectos de la ley judía más los conocimientos secretos obtenidos a través de experiencias místicas. Esta herejía enfatizaba la circuncisión, las dietéticas de comidas, las observancias rituales y la adoración de los ángeles. Tengamos en cuenta algunas de las declaraciones que hizo Pablo, nos dan una idea de algunos de los aspectos de esta falsa enseñanza. En Colosenses 2:8, dice, no dejéis que nadie os engañe con filosofías vacías y tonterías altisonantes que proviene del pensamiento humano, y de los poderes malignos de este mundo, que no es de Cristo. En Colosenses 2:11, dice, cuando vinimos a Cristo, fuimos circuncidados, no mediante un procedimiento físico, sino por su poder espiritual, con la eliminación de nuestra naturaleza pecaminosa. En Colosenses 2 del 16 al 17, dice, así que no dejéis que nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis, o por no celebrarlo, ciertos días santos, las ceremonias de luna nueva o sábados. Porque estas cosas eran solo sombras de lo real, de Cristo mismo. En Colosenses 2 del 18 al 19, dice, no dejes que nadie te condene insistiendo en la abnegación, no dejes que nadie dice que se debe adorar a los ángeles, aunque dicen que tienen visiones sobre esto, estas personas no pertenecen a Cristo. Notemos que, en cada declaración, Pablo se lo trajo a Jesús. En la carta, la respuesta de Pablo a la falsa enseñanza era exponer claramente quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros. En respuesta a la idea de que hay una sabiduría secreta y un misterio oculto dado a las personas iluminadas, Pablo escribió en Colosenses 1 del 25 al 27, a mí, se me ha encomendado dar a conocer el misterio escondido por siglos y siglos, generaciones, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Colosenses 2 del 2 al 4, dice,
Quiero que tengamos plena confianza porque nuestro completo entendimiento que Él es el plan secreto de Dios, que es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Os lo digo para que nadie con palabras persuasivas y vanos argumentos. Pablo en su carta, incluyó un credo o declaración de creencia antigua, Colosenses 1 del 15 al 20, el punto de poner juntos credos, que luego fueron recitados o cantados, devuelve a los testigos presenciales, la confianza en su crucifixión, resurrección y su regreso de Jesús al cielo. Al principio, el Evangelio se comunicaba oralmente y los credos orales ayudaban a la gente a aprender y recordar el Evangelio, la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Estos credos dicen, lo que los testigos presenciales y los primeros los cristianos creían en Jesús. Creían que Jesús era y es Dios. Miremos el credo. En Colosenses 1:15, dice, que Jesús es la semejanza exacta del Dios invisible, la representación visible de un Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Tengamos en cuenta que Jesús no es un ser creado, no es solo un hombre, porque ningún ser creado puede expresar perfectamente la imagen del Dios invisible. Jesús es el primogénito de toda la creación, de todas las cosas creadas. La palabra griega traducida como primogénito es prototokos. Los primeros lectores entendieron que esta palabra era un título, no una referencia de su nacimiento ni origen. Primogénito no significa que Dios creó a Jesús, ni que Jesús tenía una relación inferior, que era menos que el Padre. La palabra primogénito como primer hijo nacido no está en la Biblia. La palabra se usa 130 veces. La versión griega Septuaginta lo muestra, data de los años 85 a los 240 a.C. La mitad de esos datos muestran 130 veces unas listas genealógicas, donde la palabra significa hijo primogénito. Pero, en el resto de los pasajes, se usa como un título que se refiere a la posición más alta que en la primera, uno nacido. Dios se refiere a Israel como su primogénito. Éxodo 4:22 y Jeremías 31:9. Israel no fue la primera nación creada, ellos fueron elegidos por Dios para tener una relación redentora especial con Él. Las escrituras fueron dadas a Israel hasta que Jesús vino al mundo a través de Israel. En Colosenses 1 del 16 al 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, dominios, principados o potestades, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él, todas las cosas permanecen. El Creador tiene la misma característica de la deidad. Jesús es Dios el Creador. No hay nada que no esté bajo el poder de Jesús, porque todas las cosas fueron creadas, a través y para Él, en los cielos y en la tierra, gobernantes tanto visibles como invisibles. Todas las cosas subsisten o se mantienen unidas en Él. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su naturaleza. Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. En Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para que en Él todo sea preeminente. Jefe, significa el jefe, aquel a quien los demás están subordinados. Principio significa el origen o causa. Él es el creador. Primogénito es la misma palabra que Pablo usó en el versículo 15. Jesús es el primero en resucitar de la muerte, el líder en la resurrección. El énfasis está en el primero, no en el origen. Preeminente significa supremo en rango, dignidad e importancia. Jesús tiene prioridad o preeminencia sobre toda la creación, porque Él es Dios el Creador, y tiene soberanía y poder sobre todas las cosas, porque Él es el Dios omnipotente, el Creador y Rey sustentador de todo. En Colosenses 1 del 19 al 20, dice, porque a Dios le agradó que en Jesús habitara toda plenitud de Dios, para que, por medio de Él, pueda reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz, a través de su sangre, derramada en la cruz. Plenitud significa completo a medida plena. Dios, en la plenitud de su ser, habita en nosotros. Jesús. Colosenses 2:9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús fue y es el Dios hombre. El valor de su persona es plenamente Dios. Su vida totalmente sin pecado lo calificó para quitar nuestros pecados mediante el sacrificio de sí mismo para reconciliarnos con Dios.
Pablo en su carta destacó la preeminencia de Cristo, y la plenitud de la salvación en él. Necesitamos convencernos de que Jesús es supremo y que está, sobre todo, que Él es Dios encarnado. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.